Em, bueno, realmente yo siento que primero que construir agendas y promesas colectivas es un proceso, y siento que ese proceso inicia o que un elemento fundamental para que se pueda dar ese proceso de construcción colectiva es precisamente como partir y reconocerse desde el individuo. Un poco en mi experiencia de trabajo, como decía, más en el ámbito rural, creo que eso pasa por lograr tocar el interés particular, el que las personas se puedan identificar con un propósito. Y ahí quisiera como traer un primer elemento, y es que siento que ese identificarse con algo o tocar el interés tiene que ver eh, con una acción concreta por lo general o algo que a mí me toca. Eh, entonces, sí, digamos que para poder construir algo en colectivo, primero tengo que empezar y sentir que a mí algo me interesa y me toca. Eh, y también lo que hemos visto es que en ese proceso otro elemento muy importante es eh, reconocer el valor de uno mismo, como reconocerse, valorarse para poder aportar. Y ahí sí empezar un proceso de construcción de una agenda o un proceso colectivo. Entonces, ese construir una apuesta, una mirada y una visión colectiva es muy importante, y tal vez después lo podemos hablar un poco en el tema de metodologías, partir como del interés más particular, más pequeño, para poder entrar a un proceso de construcción conjunta. Eh, y ya ahí otro elemento fundamental es poder encontrar unos temas en común. Para mí ese es uno de los principales retos cuando pensamos en una ciudad, es poder ver cómo desde lo que a mí me interesa, lo que a mí me toca, puedo entonces reconocerme en el otro, poder encontrar bien sea una problemática o un interés similar o algo complementario. Y es ahí donde se empieza en ese proceso de interacción. Y desde la interacción, digamos que el siguiente paso ahí sí siento yo en este proceso es poder empezar a soñar juntos en algo colectivo, eh, para lo cual es clave creer que se puede soñar juntos. Entonces, por eso vuelvo otra vez como a traer el tema de sentir que uno puede aportar, que los otros me pueden aportar y que podemos realmente construir una apuesta y una mirada colectiva, y en eso un plan conjunto de acción. Esos serían como los elementos que yo quisiera destacar, como para poder hacer algo colectivo y una apuesta colectiva tenemos que partir casi de tocar esa individualidad y ahí empezar a interactuar con el otro, y a soñar que se puede construir juntos. Entonces, bueno, una agenda colectiva es una lista de puntos que uno tiene que quiere llevar para promover un cambio o para producir un ejercicio de conexión entre distintas personas. Cuando es colectiva, precisamente pasa por ese elemento que dice Ana, y es un punto de conexión donde yo siento que hay como que distintos niveles en ese tipo de agendas de construcción colectiva. Por un lado está lo que decimos que queremos, por otro lado está lo que queremos realmente nosotros, y por otro lado está lo que el colectivo está buscando a través de esa agenda. Y en esa mediación de deseos, en esa mediación de emociones, se produce un montón de negociaciones que pueden ser complejas en ciertos momentos y que llevan a desplegar distintos mecanismos y metodologías para poder llegar a un acuerdo sobre cuáles son los puntos que componen esa agenda. Yo rescataría un tema importantísimo que ponía Ana sobre la mesa, y es, por un lado, identificarse con algo, y cuando una logra identificarse y cuando logra promover una identificación, es porque ha entendido cuál es ese deseo individual que tiene la persona cuando quiere producir un cambio. Y eso se olvida mucho en el mundo del activismo y la política, y es entender ese detonante, esa emoción, ese deseo individual que me lleva a mí a buscar un cambio. Pero ese deseo individual, cuando lo convierto en una apuesta colectiva, significa que pasa por un proceso de negociación donde puede que yo tenga muchos puntos que quiera que se lleven en esa agenda, pero colectivamente decidimos que esos puntos no se llevan. Un ejemplo más concreto de una agenda colectiva fracasada, además porque no se llegan a consensos, es la del paro nacional. Empieza una agenda donde distintos actores dicen, no, tenemos que hablar de salud, los otros dicen, tenemos que hablar de educación, los otros dicen, tenemos que hablar de mujeres.
Llegan a un acuerdo inicialmente en un primer grupo, pero cuando lo amplían, ese pliego se convierte en un pliego de 100 puntos, donde puede estar una persona que está buscando salvar las aletas de un tiburón y una persona que está buscando un cambio como una revolución en el mundo educativo. Ahí podemos ver la pulsión entre esos deseos individuales que cuando los llevo al plano colectivo, tengo que entender qué priorizo y cómo logro producir un cambio escalable a donde quiero llegar. Así definiría como una agenda colectiva, Juli. Uno de los principales retos que tienen que ver con los imaginarios también que tenemos de este mundo colectivo es, y creo que también lo tocaba un poco Juliana, asumir que lo colectivo es homogéneo. Cuando llegamos a trabajar a un territorio, a una comunidad, entonces como que la idea es que es una comunidad donde todos tienen pues una apuesta o una mirada común. Y por supuesto, y como lo estaba mencionando Julián en el caso de las agendas, pues lo que uno se encuentra es una diversidad de intereses, de liderazgos, de posiciones, donde hay unas posiciones que sí tienen unas apuestas colectivas y otras no, que son predominantemente individuales. Entonces yo diría que ese es uno de los principales retos que se enfrentan para poder trabajar en la construcción de estas, ni siquiera agendas, empezando por una visión colectiva. Sí, creo que ahí ese es uno como de los principales retos. Otro que quisiera resaltar es que incluso dentro del mismo grupo, dentro del mismo grupo de, digamos, de intereses o de apuestas, también encuentra uno pues los liderazgos. Eh, y ahí vuelvo un poco al tema de la individualidad. Entonces hay unos líderes con unas posiciones muy fuertes, que eso es una ventaja y facilita un poco el trabajo, pero que también a veces te hace ver ciertas posiciones particulares que no necesariamente están reflejando ese proceso colectivo. Otro aspecto, bueno, también lo mencionaba un poco Juliana, es esa mirada de llegamos a una comunidad y realmente el tema de género pues marca una diferencia muy grande. Ese es un tema en el que además nosotros cada vez estamos trabajando más. Por lo general, los liderazgos, las organizaciones comunitarias, los procesos de negociación están mucho más en cabeza de los hombres y ahí hay toda unos intereses, unas formas de trabajo muy diluidas y que hay que tener una acción decidida para poder empezar a fortalecerlas. Entonces siento que también ese es otro de los retos que tenemos en este imaginario de lo colectivo, lo comunitario como algo homogéneo. Y tal vez un tercer punto que yo quisiera rescatar y que tiene que ver con digamos, más que un imaginario, es una situación que se presenta mucho y que tiene que ver con la parte como de la inclusividad, de lo inclusivo es también estas sensaciones de sentirse excluido de los procesos de toma de decisión. Por ejemplo, en el caso de los grupos étnicos, donde los procesos comunitarios han sido un poco más de resistencia, y de marcar un posicionamiento frente a ciertos temas, y eso también plantea como una agenda colectiva, pero que dentro de ella misma hay todos estos otros temas que he mencionado, de heterogeneidad, ¿sí? Entonces creo que eso también son parte como de esos imaginarios que hay que entrar a romper y a trabajar como muy en detalle. Pero pienso que sobre todo es muy importante, digamos, como actores externos cuando llegamos, es facilitar los mecanismos y los espacios para que internamente vayan surgiendo y se vayan resolviendo. Son procesos muy complejos y creo que es importante también como facilitar y confiar en que esos procesos se tienen que negociar y se tienen que ir resolviendo allí mismo adentro, ¿sí? Dentro de esa diferentes posiciones y grupos y visiones, para realmente poder entrar a hacer un proceso de construcción que nunca va a ser una apuesta única, pero sí empezar a tratar de identificar por lo menos esos temas
prioritarios en los que hay un interés común o unos intereses comunes y empezar a negociar qué cosas se pueden hacer, qué otras no o en qué orden. Listo. Yo creo que el mejor término para responder la pregunta de retos y desafíos sí pasa por la palabra interseccionalidad, que es un concepto bastante de moda entre nuestro contexto de hay que ser interseccionales en las soluciones que damos y somos una organización interseccional, pero realmente eso es puro bla, bla, bla. Porque cuando vas a ver la interseccionalidad, que es el principal reto y desafío de nuestras organizaciones, es entender que no existe un único sujeto político, ni una sola ciudadanía, ni una sola persona como en el país. Existe un sujeto que está atravesado por distintas violencias y que esas violencias responden a tu color de piel, a tu ubicación geográfica, a tu identidad sexual, a tu orientación sexual. Entonces, si eres lesbiana, si eres indígena, si eres negra, si eres trans, si vives en Bogotá versus si vives en Buenaventura o si vives en la parte rural de Buenaventura, atraviesan por tu cuerpo distintas violencias que hacen que tú te ubiques en un plano político desde lugares que son bastante complejos a la hora de construir un proceso colectivo. Yo lo agruparía quizás como en 4 niveles de esos retos y desafíos que incluyen el tema de interseccionalidad. El primero tiene que ver con la toma de decisiones, cómo se toman decisiones para los procesos colectivos, y ese es un tema súper complejo porque en Colombia y en América Latina está muy romantizado el concepto de horizontalidad. Somos horizontales, somos participativos, somos abiertos, y la horizontalidad no existe, porque la horizontalidad, a menos de que tenga unas estructuras muy definidas de grupos de trabajo, lleva a que se establezcan relaciones de poder que no son abiertas. Es decir, si nosotras acá estuviéramos con Sebastián, Viviana, Federico, hablando sobre esto es una decisión horizontal y vamos a tomar decisiones colectivamente, es falso, porque las decisiones colectivamente las va a tomar el núcleo de esta organización, y en esa toma de decisiones tendrías que ver cuántas mujeres negras hay, cuántas mujeres indígenas, cuántas personas de estratos socioeconómicos bajos tienen que ver con ese espacio de tomas de decisiones y qué mecanismos despliegas para eso. Desde mi experiencia, eso agota completamente el proceso de construcción de agendas colectivas y de producir cambios, porque te quedas como descifrando eso, lo que hablaba Ana de los liderazgos y desde las posiciones de liderazgo. Los liderazgos más visibles y más fuertes no necesariamente representan a la colectividad, pero sí son liderazgos que se posicionan mucho en relaciones de poder, y luchar contra eso es muy complejo. Sí, yo quisiera tal vez partir por retomar lo que mencionaba Luisa en la pregunta anterior que se me olvidó cómo abordar, y que creo que es uno de esos aspectos que hay que entrar a trabajar para poder ya en la práctica tener un proceso de construcción de agendas colectivas, y es esta idea de que la gente sabe qué quiere, ¿no? Y que la comunidad tiene claro cuáles son esas apuestas. Y la verdad es que no es así, lo mencionaba Juliana con el tema del deseo. La verdad es que uno muchas veces, incluso uno, sin tener, pues uno no siempre tiene claro lo que quiere y cuál es su sueño y a qué le va a apostar y cuál es la visión de largo plazo y la de mediano plazo y así. Entonces a veces son como conceptos un poco complejos que uno lleva a otros, bien sea en lo rural o en las ciudades, y que no siempre están ahí. Entonces, digamos que ya pensando como en metodologías o estrategias de trabajo, yo pienso, volviendo un poco a este tema del individuo, que uno de los primeros acciones a trabajar es en lo particular, en poder generar capacidades, abrir espacios, ofrecer formas en los que la gente empieza, y lo digo a nivel individual y a nivel organizativo de pequeñas organizaciones, en que uno tiene la oportunidad de descubrir qué es lo que quiere y cuál es esa apuesta. Y para mí es fundamental, y un poco por la forma, pues, los temas en los que yo he trabajado y en los espacios en los que he trabajado, yo soy una absoluta convencida de lo pequeño es hermoso y lo concreto es fundamental, porque cuando uno tiene una acción específica, ahí empiezan a abrirse todas las posibilidades. A mí me cuesta mucho trabajo, creo que Juliana de pronto tiene ambas, desde una visión como más política, a veces la gente se pierde. Y ahí es donde no es tan claro cómo veo mi deseo y mi interés reflejado
en esa apuesta más grande. Entonces, yo creo que una forma de abordar estos procesos es desde acciones muy concretas, poder empezar a desarrollar unos cambios, por pequeños que sean, que además den la oportunidad de discernir mejor qué es lo que yo quiero y en qué me comprometo y cómo le apuesto. Y para eso, cuando uno habla además de zonas rurales, de población que siempre ha tenido procesos de exclusión y de vulnerabilidad, digamos, creo que el tema de fortalecimiento de capacidades es fundamental para que además se puedan abrir las posibilidades de soñar otras cosas. Por un lado, de soñar otras cosas, de identificar realmente yo qué es lo que quiero, pero también de reconocerme y valorarme y en eso darme cuenta que puedo aportar en un proceso de construcción colectiva. Y creo que eso es fundamental. Porque si yo no tengo esa convicción, realmente no voy a tener interés de participar, porque yo no tengo una posición en la cual yo pueda aportar. Entonces yo diría que eso es fundamental desde cualquier espacio, si es a nivel rural, a nivel de las ciudades, algo concreto donde la gente se pueda sentir identificada, se dé una oportunidad de construir y ver resultados y de ir identificando y filtrando mejor esos intereses y las apuestas que se tienen. Por supuesto, otro aspecto fundamental es dar esa oportunidad de reconocerse en el otro, de identificar intereses comunes y de empezar a construir ahí sí una agenda, pero yo vuelvo a construirlo sobre aspectos puntuales que se puedan, o sea, como empezar de lo chiquito e ir ampliando el espectro para no perder el vínculo. Creo que cuando se pierde el vínculo en las agendas colectivas, pues se va distorsionando un poco y se le va perdiendo fuerza a ese proceso. Entonces, para eso, bien sean unas acciones puntuales colectivas, los encuentros, incluso este tipo de espacios donde la gente puede intercambiar. A nivel rural yo siento que es súper potente, por ejemplo, los intercambios de experiencias, poder oír el otro cuando uno se da cuenta que hay un campesino igual que yo que logró un proceso de capacitarse y me puede enseñar. Entonces yo no solamente aprendo porque entiendo, sino que veo la posibilidad y en lo que yo también puedo lograr hacer. Entonces, todos esos mecanismos ya de interacción para generar confianza, ver la oportunidad y encontrar unos intereses comunes y ahí sí empezar unas apuestas donde ya la gente tiene la capacidad de soñar y de construir en colectivo. De acuerdo con Ana, como en todo lo que está diciendo, y creo que en eso que ella plantea, me gusta mucho como esa palabra porque a veces se me olvida como por la racionalidad de la vida, los sueños, ¿no? O sea, yo creo que todo parte el cambio colectivo sí parte de un sueño, y un sueño que muchas veces es individual y que uno lo termina llevando al colectivo, pero que también siento que desde el activismo, que también es un lugar donde yo me anuncio, uno a veces es como se cree Dios. O sea, es omnipotente, omnipresente, todo lo puede transformar y se olvida de que en esa transformación grande que uno está buscando hay muchos pasos que llevan a que eso pueda ocurrir y que en esos cómo está el secreto de los cambios que se puedan producir en esos plazos de los que habla Ana. O sea, para mí el ejemplo más claro es una dieta. O sea, yo puedo en verdad soñar con tener un cuerpo marcado, piernas con músculos de ejercicio, la cara perfilada, pero pues, o sea, puedo comprarme todas las pastillas que salgan, puedo hacer todo lo que se me la gana, pero para que eso suceda hay un proceso que me lleva a eso, hacer ejercicio, comer bien, dejar, no sé, o sea, todo lo que me lleva a eso son pasos que conducen a que ese cambio pueda producirse. Y creo que en esos cómo fallamos mucho, por ejemplo, no desde el activismo, sino como más desde los movimientos políticos y sociales, y es como entender que hay como 4 elementos que tienen que articularse para que un cambio se pueda producir. Por un lado, un despliegue de lo que Kolb, que es un investigador de movimientos sociales alemán, identifica como el elemento de perturbación. Si no se genera una crisis colectiva y una emoción colectiva de que las cosas están yéndose al carajo, en el momento en el que ese pa'l carajo sea colectivo, pasa lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, cuando en la vida uno se iba a imaginar que los negros de Estados Unidos oprimidos iban a tomarse la Casa Blanca. Ese es un mecanismo perturbador. ¿Es legal? No. ¿Está al margen de la ley? Sí. Pero muchas veces ese mecanismo perturbador es necesario y no es suficiente para que se produzca un cambio.
El número 2 tiene que ver con el mecanismo de opinión pública. Yo necesito ganarme la opinión pública en mi cambio para que ese cambio se produzca. Y el mecanismo de opinión pública tiene que ver con vincular a liderazgos no tradicionales como influencers, youtubers, periodistas, artistas, como toda una gama de personas que se vinculen a esa causa. Y les voy a mostrar rápidamente, por ejemplo, ahí no me deja compartir pantalla, les voy a compartir solo la imagen. No sé si María Luisa o quién me autoriza. Luis Zapata, que está con Okay. el administrador de Firmamento, no sé si Bueno. te deje. Intenta Juliana. Ya me dice que le tienes que habilitar la función de compartir. Ok. Bueno, mientras ella lo va haciendo, entonces cuando yo logro sumar a la opinión pública, logro generar ese sentimiento colectivo que estoy buscando en mi cambio, y ese lugar de opinión pública se puede dar desde muchos lugares. O sea, yo me posiciono mucho desde la defensa de los feminismos, no existe un feminismo para mí, pero creo que desde mi vida política y desde lo que construimos políticamente en la red, otros elementos han sido importantes, como por ejemplo la enunciación de las Guerrilla Girls, que es un movimiento de artistas que se dieron cuenta que en todos los museos del mundo no había obras expuestas por mujeres, y que las obras que existían de mujeres eran mujeres desnudas, pintadas por pintores de cualquier época, y todas tenían que estar desnudas. ¿Qué hicieron ellas? Ellas entendieron perfectamente que no iban a poder poner sus caras para denunciar ese hecho, porque las iban a sacar de los espacios y de las galerías más importantes y de los museos más importantes, y se ponen máscaras de gorilas, por eso se llaman Guerrilla Girls, porque es como el juego de palabras. Se ponen máscaras de gorilas y hacen performances en distintos museos del mundo, y ponen esta imagen en la que están desnudas ellas con su máscara de gorila, y dicen como las mujeres tenemos que estar desnudas para entrar en el Met Museum, que es un museo de Nueva York, y ahí hablan como menos del 5% de las mujeres artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero el 85% de desnudos que existen en los museos están hechos por mujeres. Esas narrativas que vienen desde un lugar distinto son mecanismos de opinión pública, porque se posicionan en esferas que pues, son mucho más masivas, y que desde los campos donde uno está muchas veces son como cohibidos. El número 3 tiene que ver con mecanismos de política internacional, y en los mecanismos de política internacional los feminismos han sabido muy bien hacer uso de esas leyes que existen por encima de la Constitución nacional. O sea, es evidente que nuestras democracias están en crisis muchas veces, particularmente en los países del cono sur y del sur global en general, y esos mecanismos internacionales, por bloque de constitucionalidad, es decir, la importancia que tienen las leyes dentro de los países, permiten que yo acceda a esos mecanismos. Entonces, yo puedo salir a las calles, o sea, podemos ser perfectamente la ola verde de Argentina, y ese es un mecanismo de perturbación. De opinión pública, completamente fue de opinión pública, pero necesita herramientas internacionales de litigio para que la despenalización del aborto pueda aterrizarse en Argentina. ¿Qué pasa cuando los estados nacionales no permitan que eso se haga? Yo puedo ir a las convenciones internacionales que están firmadas por los estados, por ejemplo, la convención de la CEDAW, la convención de Belém do Pará, que están buscando la eliminación de todo tipo de violencias, y decirle al estado: señor estado, usted no me garantiza esto, pero es que mire que usted firmó esta convención, y en esta convención dice que tiene que erradicar todos los tipos de violencia que tienen las mujeres. Y no solamente lo dice la CEDAW, que empezó en el 79, lo dice la convención de Belém do Pará. Y en estos casos de mecanismos de política internacional podemos encontrar como una infinidad de herramientas que han ayudado a que las mujeres tengan acceso a derechos. Las maquiladoras de México en Ciudad de Juárez, donde fueron asesinadas masivamente, fueron violadas sexualmente, el Estado les dijo que no, que estaban locas, que ellas se estaban imaginando que las estaban violando, llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos este caso y se convirtieron en jurisprudencia. Es decir, en un mecanismo que permite que los estados puedan ir a ver los elementos de esto para aplicarlo a territorios que han sido priorizados para el posconflicto, que en Colombia podemos ver un caso de violencia sexual muy fuerte en el marco del conflicto armado interno. Y finalmente está el mecanismo de ocupar el poder, y ese es el lugar donde yo me muevo. O sea, todo lo que pasa en nuestras vidas pasa por espacios de poder. La ola verde, la despenalización del aborto pasa por las plazas, no. El paro nacional pasa por las plazas, tampoco. Las construcciones de ciudades pasan solamente por este Zoom, no. Usualmente los cambios pasan por espacios donde se toman decisiones. Y si esos espacios de toma de decisión
no tienen la presencia de nosotras y no tienen la presencia de nuestras agendas, nada va a cambiar. Porque podemos seguir llenando las plazas, porque podemos seguir trabajando en territorios, porque podemos seguir hablando de la injusticia del sistema de salud, pero hoy quienes se encargan de regular ese sistema de salud son el Estado, el Congreso, los organismos locales, los organismos, etcétera. Entonces, no sirve ninguno de estos mecanismos de forma aislada para promover un cambio. Por eso trabajamos como ecosistema en la sociedad. Dependemos unas y otras de poder posicionar nuestros temas y por eso es tan complejo producir un cambio, porque llegar a la articulación de tantas cosas pues es una utopía, ¿no? Pero uno de nuestros principales retos ha sido desencajar el feminismo y el tema de mujer como si fuera un tema identitario, ¿sabes? Como, o sea, no se trata de que las mujeres estén porque son mujeres, se trata de las agendas que lleva el movimiento feminista detrás. Y el movimiento feminista es un movimiento que tiene una agenda económica, que tiene una agenda política, que tiene una agenda ambiental, que tiene una agenda social, y no hay un solo tema en tu vida, o sea, no existe un tema en tu vida que no pase por la vida de las mujeres. Es decir, no todas tenemos que estar trabajando en los feminismos, no todas tenemos que estar trabajando en la despenalización del aborto, porque la verdad y la realidad es que hoy todos los temas necesitan de mujeres. Por ejemplo, en esas 4 líneas que ustedes planteaban de educación, consumo responsable, ciudadanía y salud mental. Todos esos temas, tú les puedes hacer un zoom y entender que tiene efectos distintos. Esa es la apuesta que nosotras tenemos desde nosotras ahora. No es que más mujeres lleguen al poder, es que lleguen mujeres con agendas de mujeres. Y las agendas de mujeres son redistributivas. Si piensas, por ejemplo, en salud mental, no necesitas que todo el mundo hable de feminismos. Necesitas entender que hoy las que se están volviendo locas en cuarentena son las mamás que tienen que sentarse 6 horas en Zoom a enseñarle al hijo a manejar Zoom, aguantarse a la profesora, después salir a cocinar, después volver a teletrabajar, aguantarse el encierro, al esposo que amarán o no que no amarán y las crisis que eso implica. Entonces, la salud mental analizada con esos enfoques te permite entender que hay cosas distintas. Si te vas, por ejemplo, al tema de ciudadanías, pues quienes toman la decisión hoy en el Consejo de Bogotá, hombres. Por eso ellos, o sea, por eso me parece como ganador que haya un sistema integral de cuidados, pues si tú le preguntas a un hombre, ¿es importante un comedor comunitario? Pues te va a decir como, pues, o sea, sí, pero no creo que sea prioritario. O si le preguntas a una mamá, ¿es importante un comedor comunitario? Te va a decir, claro que sí, es importante un comedor comunitario. Entonces, nosotros lo trabajamos desde el deseo individual de cada mujer. ¿Tú por qué quieres llegar al poder? Yo quiero llegar porque, y en verdad hay mujeres que quieren llegar al poder porque quieren llegar al poder. O sea, como no, yo quiero ser concejala porque sí. Y a ellas les decimos como que está bien, es un sueño individual como yo puedo soñar lo que yo quiera en mi vida, pero que ese sueño implique una apuesta colectiva. Como que tú llegues a esos espacios transforma la vida de las mujeres y te vas a dar cuenta que en verdad no hay una sola agenda que no transforme la vida de las mujeres. Todas las agendas pueden mejorar la vida de las mujeres y para nosotras esa es la forma más fácil de meter el tema de enfoque, ¿no? Como cuando les decimos a ellas, piensen en movilidad. ¿La movilidad tiene enfoque de género? ¿Tiene afectaciones distintas en las mujeres? Sí. La frecuencia de transportes te afecta y te impide que puedas conseguir empleo, porque si tu bus se demora 2 horas y tienes que llegar a tu empleo a las 8 de la mañana, pues tienes que dejar a tu hijo a las 7 de la mañana, te jodiste. ¿Te afecta el medio ambiente? Claro que te afecta. Te afecta, o sea, todas las agendas tienen que ver con mujeres y creo que más bien lo que nosotras intentamos hacer y es como una recomendación que intentamos hacer con ellas siempre que formulan sus proyectos colectivos de lo que sea, es que entiendan esas afectaciones y esas espadas que atraviesan los cuerpos de las mujeres de forma diferente. No sé si... Sí, a mí realmente como que voy mucho al tema de soñar porque siento que solamente cuando uno se siente bien y reconoce un valor en sí mismo, también tiene esa posibilidad de soñar. Y algo que mencionaba Juliana y que quiero como darle otra mirada es que la gente se ponía de acuerdo
en un proceso colectivo cuando se daba cuenta que había una crisis, cuando las cosas estaban muy mal. Yo pienso que uno también logra esos procesos cuando se ve que hay una posibilidad. Porque es que muchas veces la gente siente que no hay opción, que no hay posibilidad de cambio, es que ni te lo imaginas porque realmente pues eso no pasa. Entonces, con procesos incluso muy pequeños que detonan esas nuevas miradas, esos nuevos intereses y creer que es posible un cambio por pequeño que sea, se abren una cantidad de posibilidades. Y muchas veces los procesos colectivos empiezan desde esa posibilidad de crear y no solamente porque uno está demasiado jodido. Sí, entonces, y ahí vienen los cambios significativos. Yo creo que además es que hay pues escalas muy diversas y me parece que ha sido muy chévere en la conversación que muchas veces Juliana se va a un campo mucho más político, yo a una acción más local, y creo además que en el caso de ustedes, por ejemplo, en cualquiera de los ámbitos de acción uno puede generar cambios significativos. Pueden ser en un grupo de personas, puede ser en una política, por supuesto que una política tiene un impacto mayor en términos de número de personas que puedes, en las que se puede llegar a influir, pero solamente si se logra mantener el vínculo. Entonces yo ahí quisiera traer como un elemento que tal vez no hemos hablado y es siempre la importancia de tener este vínculo. Lo hablamos dentro de lo individual y el organizativo, entre lo colectivo, pero también entre, por ejemplo, lo local, lo nacional, lo mencionaba Juliana con el tema de las leyes internacionales, siempre, no siempre, pero muchas veces los marcos de negociación internacional dan una oportunidad para que estas intenciones, si es jurisprudencia es mucho más concreto, pero a veces las intenciones de los estados te abren una puerta de acción a nivel nacional que hay que aprovechar. Pero es muy importante lograr el vínculo entre lo que realmente transforma y estos procesos, digamos, más políticos. Entonces, con esto simplemente quisiera decir que podrían escoger cualquier ámbito de acción, puede ser un proyecto muy concreto donde se hacen cambios o en un tema de incidencia en política o donde se logren esos vínculos. Es tanto los cambios que hay que generar, creo que son igual de valiosos en cualquier ámbito mientras se logren esas transformaciones reales. Y depende de donde uno lo mueva, le mueva el interés, le mueva el corazón. Gracias, Ana. Bueno, Juliana, si tú nos puedes también como dar de una vez como esa flecha, ese flechazo hacia donde tú también ves que tenemos oportunidad de generar impacto. Y de una vez te pongo una pregunta más que por aquí, que en estas estrategias de hacer agendas colectivas que has utilizado con las mujeres para llevarlas a la introspección y aceptar que son importantes sus deseos, sueños, pero también cómo nos lo pensamos para que hagan un bien colectivo. O sea, yo creo que acá vuelve y me parece también muy, muy valioso que hagan aporte porque creo que de pronto me conecto con esta pregunta en dónde está el puente exacto, que creo que ahora lo mencionó, ¿no? Y cómo se logra hacer reconocernos en el otro, cómo yo como individuo paso de verme a mí, a mis anhelos, a mis sueños, a mi valor, y cómo se da ese puente con el otro y esos intereses en común. De pronto no ha sido tan claro ese punto entre el individuo, lo particular y lo colectivo, que es donde muchas veces se quedan grandes agendas o empieza el conflicto o un liderazgo se va y resalta una idea más que otras o una ausencia de liderazgo hace que nada pase. Entonces, como ese puente entre lo particular y lo colectivo. Bueno, desde nuestra experiencia de nosotras ahora, nosotros tenemos como una metodología que trabaja en dos niveles. Lo micropolítico, que son las políticas del cuerpo, y es comprender desde tu cuerpo, desde tu experiencia individual, desde tu espacio individual, cómo has vivido las opresiones y las violaciones de un sistema un poco feo, y después cómo lo llevas a un nivel macropolítico. Nosotras trabajamos en una metodología que es círculos de mujeres, y en estos círculos de mujeres compartimos 12 principios que es todas lideramos, todas hablamos, todas somos responsables, todas compartimos información. Las mujeres deciden participar voluntariamente o no, porque obviamente trabajamos en colaboración con cooperación internacional,
pero ellas deciden si participan en los espacios o no, si se quieren parar, si quieren contestar el teléfono, o sea, es como un espacio mucho más libre de confianza y lo trabajamos desde un principio feminista de la confianza. O sea, cuando yo me siento en un círculo de mujeres y ahí mezclamos muchas cosas hippies, ¿no? Y también responde al contexto y al territorio. Tenemos oráculos, tenemos una metodología que se llama el tarot de las diosas para entender cuáles son los detonantes de participación desde tu arquetipo individual, si es la maternidad, que es la diosa Deméter, si te incentiva la lucha feminista, que es Artemisa, si te incentiva el amor por la vida, que sería Afrodita, y desde esos detonantes de participación individual, como que permitimos identificar cómo, por qué las mujeres están buscando participar en política. Número 2, en estos círculos tenemos una metodología en la que la primera parte contamos, y para nosotros es importantísima, la memoria histórica y también la memoria histórica del movimiento de mujeres. Entonces hacemos como un recorrido por las olas de los feminismos hegemónicos, cómo empieza la reivindicación de la despenalización del aborto, dónde nace, los comedores comunitarios, las madres, etcétera, etcétera, etcétera. Y trabajamos mucho con post-its, les pedimos a ellas que se pongan un post-it en la parte de su cuerpo donde han sentido más violencias para poder visualizar colectivamente cuáles son esos puntos de conexión, y te terminas dando cuenta que todas hemos sufrido violencias y que siempre las sufrimos en los mismos lugares, en el cerebro, en los oídos porque no nos escuchan, en la voz porque nos callan, en el corazón porque nos rompen el corazón, en la vagina las que han sido víctimas de violencia sexual, en el ano las que han sido, o sea, puedes visualizar completamente en el cuerpo, y eso te lleva a ti a conectarte colectivamente porque dejas de sentirte sola en esas violencias que has experimentado. Después, ¿cómo transformas esas violencias en un cambio colectivo? Es decir, que a ti te estén pasando esas violencias no es culpa tuya. Pasa por un montón de estructuras que te llevan a eso, y que esas estructuras se pueden modificar porque nada es estático en la vida. Y ahí ya tenemos como un montón de metodologías desplegadas, que es cuando pasamos de lo micropolítico a lo macropolítico, donde hemos desarrollado lienzos, canvas de marketing político con enfoque de género, cómo hacer un partido político abierto con enfoque de género, cómo hacer una estrategia de comunicación en campaña con enfoque de género, y como que lo que hacemos es como territorializarlo mucho, es decir, como es distinto un lienzo en una ciudad como Medellín o Bogotá si la llevas a un territorio como Montes de María, donde las mujeres rurales no saben leer, ¿sabes? Como que la parte de la visualización te funciona, pero si les pones un lienzo donde tienen que leer, ahí se rompe completamente el lazo. Y creo que eso es como una cosa muy importante de nuestra red, y es que para nosotras conectarnos desde las violencias nos lleva a conectarnos en las posibilidades de transformación. Y cuando tú sabes que como mujer en Montes de María no eres la única que está sufriendo esas violencias, sino que hay otra mujer que en Cauca la sufrió y que está buscando la transformación, empiezas a tejer un cambio que empieza desde lo individual, pero que tiene eco en lo colectivo. Si yo sé que no estoy sola soñando, como dice Ana, si yo sé que mi sueño es un sueño compartido, que eso pasa mucho, y es que sentimos que los sueños son individuales, y para nosotras poder conectarlas a ellas ha sido maravilloso. O sea, que una mujer de Arauca se pueda conectar con una de Cauca, con una de Buenaventura, con una de Montes de María, con una mujer que es ex-FARC, con una mujer que está en Medellín, con una mujer que está en Bogotá, produce una red en la que te reconoces más allá de la territorialidad, más allá de tu violencia individual, y te empiezas a conectar en sueños. Y te das cuenta que en verdad entre ellas son amigas, ¿no? O sea, nuestro chat se comparte de todo, es la que vende la chancla hasta la que está contando la violencia de lo que sufrió en su campaña política. Entonces, cuando una cuenta, todas empiezan a contar. Hacemos círculos de lo que te digo, o sea, tenemos como un espacio de formación política, pero también tenemos nuestro espacio de medicina ancestral, de prender inciensos en la distancia, de conectarnos con nuestra energía interior, de que las mujeres del Cauca nos guíen con los mandalas que hacen de forma no presencial. Y creo que esa mezcla de todo, de poder entender la política desde lo personal para traducirla en un proyecto político, con muchas metodologías detrás de psicopolítica, tenemos lo que te digo, los tarots, que son como ejercicios de arquetipo que nos permiten entender qué motiva a una mujer a participar en política, por qué se retiraría, qué es lo que más le asusta cuando participa en política. Estos lienzos para poder ocupar la política, traemos muchas referencias de mujeres, o sea, para nosotras es importantísimo que ellas vean que no son las primeras y que no van a ser las últimas, y que en Brasil está pasando, que en Chile está pasando, que en México está pasando. Pues es como un espacio en el que inspiras, pero inspiras la acción colectiva, y creo que eso es como algo muy ganador de nosotros, y es que son metodologías que además pueden acceder ellas cuando quieran, son abiertas, las pueden modificar como quieran,
no es un espacio obligatorio para estar, tienen amigas, tienen enemigas también, pero pues se conectan desde esas diferencias. Y cuando entiendes que la vida democrática es así, también en lo personal, pues es ya mucho más fácil ocupar ese espacio donde te vas a encontrar con tu contrincante electoral, pero lo haces en otros términos, ¿no?